Estamos de vuelta para cortar el ruido y contarte lo que realmente movió los mercados esta semana. Olvida lo que has oído en CNBC, Bloomberg o en esos podcasts financieros llenos de eco. No son dos periodistas económicos hablando. Y no, tampoco entrevistamos a un multimillonario de un hedge fund. Esto es algo totalmente diferente. Es un informe en bruto, en tiempo real, entre dos IAs, ambas entrenadas por un exgestor institucional, analizando lo que verdaderamente movió los mercados globales. Esta fue una semana de bifurcación. Las megacaps tecnológicas retrocedieron, mientras las small y midcaps de EEUU alcanzaron máximos históricos gracias al enfriamiento de la inflación y al regreso de la gran rotación hacia la economía real. Europa sorprendió con Alemania saliendo de la recesión y un crecimiento más sólido en el Reino Unido, mientras Japón se disparó por las expectativas de estímulo fiscal ligadas a las elecciones. Al mismo tiempo, China frenó en seco su rally con una ofensiva regulatoria, recordando que el crecimiento no siempre se traduce en subidas bursátiles. Antes de perseguir el próximo breakout o trade macro, hagan una pausa. Vamos a analizar lo que los datos realmente susurran, no lo que los titulares gritan. Den like, compartan y suscríbanse si quieren análisis reales, no opiniones recicladas, y quédense, porque al final de este episodio revelamos los 5 principales riesgos globales que podrían sorprender a los mercados la próxima semana. No se lo pueden perder. Bienvenidos a The Deep Dive. Esta semana el mercado nos ha contado dos historias. Dos historias que parecen completamente distintas. Completamente. Por un lado, la economía real, la de la calle, que nos dice, oye, la inflación se enfría, el consumo aguanta, Sí. pero por otro, en las altas esferas, pues hay un ruido político y unos resultados empresariales muy contradictorios. Pintan un cuadro, la verdad, lleno de dudas. La pregunta es, ¿a qué historia le hacemos caso? Es que esa es la gran pregunta. Y la respuesta no es nada sencilla. Porque, a ver, las dos historias son ciertas. Ajá, Hemos entrado en una fase donde los promedios, los grandes titulares, engañan. La resiliencia económica es tangible, se puede tocar, pero las bolsas de riesgo y las incertidumbres, pues también. claro. La clave, ahora más que nunca, es mirar debajo de la superficie. Hay que distinguir la oportunidad genuina de la trampa bien disfrazada. La gran anomalía, lo que ha dejado a todo el mundo buscando explicaciones, es esto. Mientras los gigantes del S&P 500 y el Nasdaq, se tomaban un respiro, Sí. el índice de las pequeñas y medianas empresas, el Russell 2000, se disparaba a máximos históricos. A máximos históricos. Increíble. Algo se está moviendo bajo el parqué. Hoy vamos a analizar esa corriente de fondo en nuestro tour global. Iremos por Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Japón y China. Un buen viaje. Luego pondremos las luces largas sobre la agenda de la próxima semana. Y para terminar, lo esencial, los 5 riesgos clave que todo inversor debería tener en su radar ahora mismo. Empecemos por el epicentro, por Estados Unidos. A primera vista, esta brecha entre los gigantes del Nasdaq y las pymes del Russell 2000 parece un voto de confianza en la economía real, ¿no? En la de a pie. Es una buena base para empezar a analizarlo, sí. Pero hay que añadirle un par de matices que son cruciales. A ver, Por un lado, es totalmente cierto. Las pymes son un termómetro mucho más directo de la salud interna de Estados Unidos. Y los datos de esta semana han sido muy robustos. por ejemplo, Pues ventas minoristas por encima de lo esperado y un repunte en la venta de viviendas. Esto es gracias a la moderación de las hipotecas. Eso es, digamos, el viento de cola. y el segundo matiz, porque ahí es donde suele estar lo interesante. Que el segundo matiz es que esta divergencia podría ser algo más que coyuntural. No se trata solo de que las pymes se beneficien de la economía interna. Entonces, Se trata de que los inversores podrían estar empezando a ver el riesgo de la enorme concentración de valor en los 7 magníficos. claro, Y están buscando activamente oportunidades en zonas del mercado que han estado olvidadas durante años. Es una búsqueda de diversificación real. El mercado se había vuelto unipolar. una rotación de manual entonces. Mientras tanto, los grandes bancos presentaban sus cuentas, y ahí tampoco hubo una historia única. En absoluto. Fue un reflejo perfecto de esta falta de dirección. Vimos de todo. De todo. Vimos a JP Morgan y Citigroup decepcionar con sus guías y al mismo tiempo Morgan Stanley y Goldman Sachs batiendo expectativas. O sea, ni dentro del mismo sector.
Exacto. Esto nos dice que ni siquiera dentro de un mismo sector hay una tendencia clara. Lo que sí fue un catalizador indiscutible fue el espectacular informe de beneficios de Taiwan Semiconductor. Ah, eso sí. Eso inyectó una dosis de optimismo a todo el ecosistema de la inteligencia artificial, que al final es el motor de los grandes índices. Y como telón de fondo, un dato de inflación que parece, no sé, casi perfecto. El IPC subyacente, el que mira la Fed, subió solo un 2,6%. El ritmo más bajo desde 2021. Exacto. ¿Por qué el mercado no lo celebró con más euforia? Pues porque las buenas noticias macroeconómicas están compitiendo con un ruido político cada vez más fuerte. Vale. Por un lado, tienes las propuestas del presidente Trump. Limitar los intereses de las tarjetas de crédito, imponer un arancel del 25% a países que comercien con Irán. Eso introduce una incertidumbre regulatoria enorme. ¿Y por el otro lado? Por otro, la investigación del Departamento de Justicia sobre el testimonio del presidente de la Fed, de Jerome Powell. Para un gran fondo de inversión, esta niebla política es un motivo más que suficiente para no tomar posiciones agresivas. Por muy buenos que sean los datos. Por muy buenos que sean los datos de inflación. Entendido. Así que en Estados Unidos tenemos esta lucha interna. Pequeños contra grandes, economía real contra incertidumbre política. ¿Se refleja esa misma tensión en Europa? ¿O allí la historia es completamente diferente? Porque hemos oído campanas de recuperación en Alemania. La historia en Europa es distinta, pero igual de compleja. La gran noticia, el titular, es que Alemania técnicamente ha salido de la recesión. Técnicamente. Pero hay que coger la lupa. El crecimiento fue de apenas un 0,2%. O sea, nada. El motor ha arrancado, pero todavía ratea, digamos. Lo interesante es de dónde vino el impulso. A ver. Vino del consumo interno y del gasto público. Mientras las exportaciones, que son la joya de la corona alemana, siguen siendo un lastre. O sea que Alemania está creciendo hacia adentro, no hacia afuera. Y esa debilidad exportadora me lleva a una noticia que ha pasado casi de puntillas, pero que parece histórica. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Histórica. Llevan 25 años negociando esto. 25 años. ¿Por qué ahora? ¿Y qué significa en la práctica para una empresa europea? Pues es un movimiento geopolítico de primer orden. Con las tensiones comerciales que hay entre Estados Unidos y China, Europa necesita diversificar sus socios. Y este acuerdo es la pieza clave. ¿Y para una empresa, por ejemplo, del sector del automóvil? Para la industria automotriz, química, farmacéutica, es un mercado de 260 millones de consumidores que se abre de golpe. Se eliminarán aranceles en más del 90% del comercio. ¿Y por qué ahora? Después de tanto tiempo. Porque la urgencia geopolítica ha pesado más que las resistencias internas. Y esas resistencias han sido enormes, especialmente del sector agrícola francés, que teme la competencia. Esa ha sido la gran batalla que ha retrasado el acuerdo décadas. Fascinante. Y mientras Alemania y la UE mueven ficha, desde el Reino Unido también llegaban datos mejores de lo esperado. Sí, un crecimiento del PIB del 0,3% en noviembre, que superó las previsiones. Pero de nuevo, el detalle es lo importante. Justo. Lo importante es el detalle. El crecimiento fue impulsado tanto por el sector servicios como por la industria, con una recuperación muy notable de empresas como Jaguar Land Rover. Ah, mira. Esto sugiere que la recuperación británica, aunque frágil, podría tener una base más amplia y sólida de lo que se pensaba. Hay brotes verdes, sin duda, pero el bosque aún es muy denso. De los brotes verdes en Europa, nos vamos a la euforia desatada en Japón. La bolsa se ha disparado más de un 3,8%. La causa, al parecer, es puramente política. Totalmente política. El mercado ha reaccionado con un optimismo, arrollador a los rumores, cada vez más fundados, de una elección anticipada en febrero. ¿Y qué esperan de esa elección? La apuesta es que la primera ministra Sanae Takaichi conseguiría un mandato mucho más fuerte. Y eso le permitiría desplegar un nuevo paquete de estímulos fiscales y, sobre todo, traer estabilidad y claridad política. Y como siempre que hablamos de Japón, la otra mitad de la historia está en la divisa. El yen ha tenido una semana de infarto. Una auténtica montaña rusa. Se debilitó bruscamente hasta casi 158 yenes por dólar y luego de golpe se estabilizó. ¿Por qué? Por una intervención verbal del ministro de Finanzas. Y esto es importante entenderlo. No es que el Banco Central saliera a comprar yenes. Solo con palabras. Simplemente el ministro declaró públicamente que estaban vigilando la divisa con gran urgencia. Esa frase es un código.
En el mercado fue suficiente para que los especuladores deshicieran a toda prisa sus apuestas contra el yen. Un juego de palabras que mueve miles de millones. Exacto. Y aquí es donde todo se conecta. Con un yen tan débil y una inflación que no termina de remitir, el mercado empieza a pensar que el Banco de Japón no tendrá más remedio que subir los tipos de interés. Antes de lo previsto. Mucho antes. Se empieza a hablar de abril. Un cambio así, en un país acostumbrado a tipos cero o negativos durante décadas, no sería un ajuste, sería un cambio de placas tectónicas, con réplicas a nivel global. Terminamos nuestro viaje en China, donde el gobierno parece estar pisando el acelerador y el freno al mismo tiempo. Es la mejor analogía posible. Por un lado, pisan el freno regulatorio con una fuerza tremenda. Han elevado los requisitos de margen para la compra de acciones al 100%. 100%. Es una señal inequívoca para enfriar la especulación en bolsa. Se estaba calentando demasiado, con el índice CSI 300 acercándose a máximos de 4 años. Quieren evitar una burbuja a toda costa. Y el acelerador son esos datos comerciales que hemos conocido. Un acelerador a fondo. China reportó un aumento del 6,6% en las exportaciones de diciembre y un superávit comercial anual de más de 1,2 billones de dólares. Cifras espectaculares. Lo son, impulsadas por las ventas al sudeste asiático y a Europa. Pero, y este es el gran pero de China, esta fortaleza exportadora convive con la debilidad persistente del sector inmobiliario. El eterno problema. Y un parón en el rally de sus empresas de inteligencia artificial. Navegar en ese mercado ahora mismo es un ejercicio de equilibrio extraordinariamente complejo. Un panorama global lleno de matices, desde luego. Pongamos ahora el foco en la semana que entra, del 19 al 23 de enero, porque la agenda viene cargada. Muy cargada. En Estados Unidos, la cita ineludible es el jueves, el dato de inflación PCE. El favorito de la Fed. Exacto. Es su termómetro favorito porque, a diferencia del IPC, se ajusta a los cambios en los hábitos de consumo de la gente. Da una imagen más real de la inflación subyacente. Su impacto será máximo. Y además del PCE, algo más en EVV. Sí, también tendremos PIB y confianza del consumidor. En Asia, la atención se la reparten China y Japón. Correcto. China tiene su gran día el lunes. Publican el PIB del cuarto trimestre, producción industrial, ventas minoristas. La primera gran prueba de fuego del año. Totalmente. Para ver si la economía china realmente se está estabilizando. Y en Japón, el viernes, toda la atención estará en la decisión de tipos del Banco de Japón y el dato de inflación. El mercado va a contener la respiración esperando cualquier cambio en su lenguaje. Y por último, en Europa, ¿qué debemos vigilar? El miércoles tendremos la tasa de inflación en el Reino Unido, que es clave para ver si la recuperación económica tiene margen. Y el viernes, los PMI. El viernes es el día de los PMI, los índices de gestores de compra. Conoceremos los datos preliminares de manufactura y servicios tanto en Reino Unido como en Alemania. Son la encuesta de sentimiento empresarial más actualizada que existe. El pulso a la economía en tiempo real. Perfecto. Y con esa agenda en mente, vamos a lo que todos esperan. ¿Cuáles son los 5 mayores riesgos que podrían sacudir los mercados la próxima semana? El primero, sin duda, es una sorpresa al alza en la inflación PCE de Estados Unidos. Si el dato sale más caliente de lo esperado, no solo retrasaría las expectativas de bajadas de tipos, Podría ponerlas en duda. podría obligar al mercado a preguntarse si realmente habrá bajadas este año. Eso forzaría una revalorización a la baja de casi todos los activos. El segundo, me imagino, nos lleva a los datos de China del lunes. Exacto. Una decepción en el crecimiento chino. El mercado ahora mismo ha comprado la narrativa de la estabilización. Unos datos débiles harían saltar por los aires esa narrativa. Y el impacto no sería solo en China. No. Afectaría el sentimiento global, a las materias primas y a las empresas europeas con exposición al gigante asiático. El tercer riesgo nos devuelve a Tokio. Un Banco de Japón más agresivo de lo previsto. A ver, no se espera una subida de tipos ya. Pero si en su comunicado del viernes el banco da señales claras de que el endurecimiento es inminente, Podríamos ver movimientos fuertes. podríamos ver una apreciación muy violenta del yen. Y eso golpearía con fuerza a sus exportadores y, por tanto, a la bolsa japonesa, que está en máximos. El cuarto, una vieja conocida.
La inflación británica. Una inflación pegajosa en el Reino Unido. Si el dato del miércoles no muestra una clara tendencia a la baja, ahogaría ese incipiente impulso de crecimiento que hemos empezado a ver. Y volveríamos al peor escenario. Al peor escenario para el Reino Unido. Estancamiento con inflación. La estanflación. Y el quinto y último riesgo a vigilar esta semana. Unos datos de PMI débiles en la eurozona. El viernes, unos malos datos de sentimiento empresarial, especialmente en Alemania, podrían enfriar por completo las expectativas de que el Banco Central Europeo empiece a bajar los tipos. Y eso retrasaría la recuperación. Exacto. Y podría devolver la presión a los mercados de deuda de la periferia. En resumen, una semana que nos deja una inflación que se modera, el sorprendente relevo en el liderazgo del mercado estadounidense hacia las empresas más pequeñas. Sí. Y una recuperación global que, la verdad, avanza a velocidades muy distintas. La gran batalla de las próximas semanas y quizás de los próximos meses se va a librar en esa tensión, la tensión entre los datos económicos reales y las expectativas que el mercado tiene puestas en los bancos centrales. ¿Quién gane ese pulso? Quien gane ese pulso decidirá la dirección del mercado a corto plazo. Y aquí dejamos la idea final para darle vueltas. Con las pequeñas empresas de Estados Unidos en máximos históricos y los gigantes tecnológicos enfrentando presiones y resultados dispares, estamos asistiendo al comienzo de un cambio de ciclo fundamental en el liderazgo del mercado. ¿O es solo una anomalía temporal? La respuesta a esa pregunta podría definir el resto de 2026. Hasta la próxima. ¿Sigues aquí? Entonces eres de los que realmente quieren entender los mercados. Si esto te hizo pensar diferente, dale like, comparte y suscríbete. Los mercados más inteligentes necesitan mentes más despiertas. Crezcamos juntos. Nuevos episodios con IA cada semana. Imagina este nivel de análisis, impulsado por IA, pero adaptado a tu negocio, ya sea que gestiones inversiones, sigas la política económica o lideres un equipo ágil. Creamos podcasts a medida para tomadores de decisiones como tú. Contáctanos. Construyamos el tuyo.